están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Espero yo que muy pero muy bien. Hoy vamos a empezar. Hoy estamos iniciando el mes de octubre. Sí, estamos ya 6 de octubre y recordemos que el día de ayer ha sido Día de la Medicina Peruana y esta semana tenemos una fecha muy importante para conmemorar, que es el combate de Angamos. Muy bien, chicos. ¿Qué estamos viendo en la imagen que acompaña esta diapositiva? Sí, dice todo muy bonito, pero ya empezó la clase. ¿Quién está borrando? González Prada está borrando un dibujo que allí se ve, pues, ¿no? Que es el tradicionalismo. Ya González Prada es el representante del realismo peruano. Acá tenemos alumnos como Abraham Valdelomar, César Vallejo y José María Arguedas. ¿De qué está tratando? Bien, este meme representa cómo es que González Prada deja o pide, exhorta a la nueva generación dejar atrás esta visión del pasado, esta añoranza del pasado, como si fuera lo mejor que ha tenido el Perú. ¿Sí? Cuando hemos tenido una serie de esclavitud y todo ello, es lo que va a decir González Prada, ya no queremos saber nada del tradicionalismo, no hay que mirar al pasado, sino hay que proyectarnos hacia el futuro. ¿Y quiénes lo aprenden? Lo están aprendiendo Abraham Valdelomar, César Vallejo y José María Arguedas. Es lo que podemos interpretar de esta imagen que se nos presenta. Sí, de verdad está bonito, ¿no? Está bonito, pero pide que ya nos despidamos. Bien, esto es un esquema en el cual se presenta una influencia de los literatos, ¿sí? Bueno, influencia o en todo caso un corte liberal, ¿está bien? Como es que en el costumbrismo tenemos a Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo de Aliaga. En el romanticismo tenemos a Ricardo Palma como máximo representante. En el realismo tenemos a González Prada. En el modernismo tenemos a José Danto Chocanos y en el posmodernismo tenemos a Valdelomar. ¿Hay otros poetas? Claro que sí. Y aquí en el posmodernismo también hemos puesto a José María Arguedas, pero recordemos que acá pudimos haber hecho un solo periodo, un solo movimiento literario que ingresa José María Arguedas, que es en el simbolismo. En el posmodernismo también se ha catalogado aquí a los arielistas, que voy a explicarlo dentro de un rato. Y tenemos al vanguardismo a Vallejo, al indigenismo a Arguedas, que nos convoca hoy día, y por eso la flecha está aquí, que hoy vamos a ver lo que es el indigenismo y posteriormente seguro veremos lo que es la generación del 50, el 60, donde vamos a ver un tipo de narración, un tipo de poesías. Muy bien, Manuel Asensio Segura, recordemos que era de corte liberal, está bien, porque hacía una crítica para mejorar, pero proyectarnos, aceptaba lo que es el populismo, ¿sí? Las nuevas formas de expresión de la gente. En cambio, González Prada era un poco más conservador, quería que las cosas se mantengan igual. Y es por eso que la línea de Asensio Segura lo podemos relacionar con González Prada, ¿no? De que es bueno criticar al presente para proyectarnos hacia el futuro, ¿sí? Crear una nueva forma de visión, no quedarnos en el pasado. Y es así como Asensio Segura se relaciona con González Prada. En cambio, Felipe Pardo Aliaga se relaciona con Ricardo Palma. ¿Por qué? Porque recordemos que Ricardo Palma escribió Las tradiciones peruanas, ¿sí? En el cual ese romanticismo era histórico. Se buscaba añorar el pasado, ¿sí? Eso es. Y por eso González Prada tuvo muchos estudiantes, ¿sí? Eh, habló con Abraham Valdelomar, habló con César Vallejo, con otras muchísimas personalidades, está bien, con muchos otros literatos del tiempo. Sin embargo, ya para González Prada, José Santos Chogano estaba eh, realizando literatura de modo que se posiciona en el modernismo, ¿sí? Nuevas formas de expresión, nuevas formas de escribir, ¿sí? Nuevas formas estróficas, invención de la forma, mejor dicho, en lo que es la poesía. ¿Y para qué escribían poesía? Pues para añorar la América, para exaltar la América, para exaltar el continente americano, las bondades, las propiedades, ¿no? Recordemos los versos de Santo Chocano, decía, yo soy eh, indígena y autóctono, ¿no? Yo soy indio y autóctono. Y luego comenzaba a hablar, pues, ¿no? De las bonanzas que tenía América. Pero, al igual que González Prada, que Ricardo Palma,
quería él proyectarse hacia el futuro, pero su poesía, su talento, lo utilizaba para exaltar el pasado. Y es por eso que guarda esta relación. Después, ¿qué podemos ver en el posmodernismo? Ya con las enseñanzas de González Prada vamos a tener a Valdelomar, vamos a ver que González Prada también conversó con César Vallejo y ellos dos adquirieron pues ese conocimiento de luchar por una forma nueva de expresión, una forma autóctona, una forma eh, nacional, ¿sí? De escritura. En cambio, José Santos Chuganos da la influencia a quienes, a los arielistas. ¿Sí? ¿Quiénes eran los arielistas? Ellas eran aquellos literatos que buscaban a través de la forma culta escribir, ¿sí? Y nuevamente evocar al pasado. Y es por eso que tienen esta línea de influencia. Sin embargo, su influencia de González Prada va a marcar y va a continuar una línea. Separado a estos dos se encuentra José María Arguedas. ¿Por qué? Porque él bebe de la influencia francesa del simbolismo. Y es así como él va a escribir la poesía sin ningún ánimo de querer hacer una poesía autóctona, sin ánimo de querer hacer un nacionalismo, un socialismo, nada de ello, sino que escribía por la belleza misma de las palabras y la musicalidad de los versos que puede encontrar él, o que puede crear, mejor dicho. Valdelomar va a escribir, va a sobresalir en lo que es la narrativa, ¿sí? Aunque tienen buenos poemas, chicos. Él va a sobresalir en lo que es la narrativa y va a influenciar en la generación del 50 y la generación del 60. César Vallejo también va a estar escuchando, va a ser parte también del grupo Colónida y es que va a tener esta forma de escritura, ¿sí? Él va a sobresalir en lo que es la vanguardia y así va a generar un modo de escritura, ¿sí? Recordemos que los primeros tiempos de Vallejo tenían corte modernista y después tuvieron aires vanguardistas. Él escribía en relación a sus pensamientos, a la añoranza, ¿no? A sus vivencias en la zona andina. Entonces, esta forma de escribir fue recogido por los indigenistas y quien más va a asemejarse es José María Arguedas, puesto que la psicología que emana César Vallejo en sus poesías va a estar en consideración con Arguedas, y Arguedas va a ser un poco más sentimental, un poco más vivencial su forma de narrar sus obras. Y es por eso que vemos aquí la influencia. César Vallejo también influenció en lo que es la poesía social, puesto que en su periodo ya de poesía comprometida o poesía social, entonces va a generar pues no esta influencia en la poesía de los 50 y de los 60, incluso de los 80 también, ¿sí? Y más, que hasta nuestros días César Vallejo es un gran poeta que ha tenido mucha influencia hasta el día de hoy. En el campo de en la influencia de José María Eguren, vamos a tener a la poesía pura, ¿sí? La poesía sin compromiso, solamente escribir por encontrar belleza en las palabras. Y es así como se puede interpretar este gráfico, ¿sí? Y hoy nos vamos a concentrar aquí en lo que es el indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? Es un movimiento literario surgido entre los años 20 y 30 que conjuga los caracteres del realismo con las inquietudes de la reivindicación social del siglo XX. Recordemos una de los pedidos de González Prada, ¿no? Reivindicar al indio, educarlo para que pueda aportar a la nación, reconocerlo como un ser social. Muy bien, dice, el indigenismo encuentra sus bases y madurez en los 7 ensayos de Mariátegui. Recordemos que habían otros intelectuales que ya estaban escribiendo y reivindicaban también al indio. Con respecto a Mariátegui también escucha las charlas de González Prada y es por eso que también va a tener esta forma de defender al indio, ¿sí? Por la misma influencia de González Prada. También se nutre y cobra auge con la Revolución Mexicana, la Unión Soviética, la fundación del CGTP en el Perú y el magisterio de la revista Mauta, ¿sí? La revista Mauta fue una creación, fue liderado por José Carlos Mariátegui, ¿sí? Y es ahí donde también va a exhortarse a la población y a los intelectuales en general fijar su vista en la reivindicación del indio.
Y es así como salen las literaturas, ¿no? Eh, Decir también que en estos intelectuales es la única fuente de indigenismo sería reducir mucho. ¿Sí? Por eso tenemos como antecedentes al Inca Garcilaso de la Vega, que también daba defensa, salía en defensa, ¿no? En poder explicar la cultura y la grandeza que fue el imperio incaico a través de sus comentarios reales, ¿no? Mariano Melgar también en defensa de la liberación, ¿no? Estamos hablando de la literatura de la emancipación con Mariano Melgar. Narciso Arestegui, con su obra también El Padre Orán, que es la primera novela peruana, con Clorinda Mato de Turnes, junto a González Prada, que también Clorinda Mato de Turnes luchó, abogó por realizar un realismo, no en Lima, ella lo hizo allá en provincia, en Cusco, y es por eso que también se le da muchísima relevancia también. César Vallejo, también como un gran influencia en lo que es el indigenismo, y Ventura García Calderón también con sus obras, con sus críticas literarias en pos de la reivindicación del indígena. Representantes tenemos a López de Albújar, a Ciro Alegría y a José María Arguedas como los tres máximos representantes del indigenismo peruano, y cuyas etapas lo vemos aquí, ¿sí? Etapa inicial, la etapa épica andina y el indigenismo psicológico. López Albújar con el representante de la etapa inicial, Ciro Alegría como representante de la épica andina y José María Arguedas como indigenismo sociológico. Es como podemos interpretar este gráfico. Bien, vamos a hablar entonces de Enrique López de Albújar, que él nació en Chiclayo el 23 de noviembre de 1872. ¿Sí? Se crió en Piura, la mayor parte de su vida la ha pasado allí en Piura, ¿sí? Pero viaja, bueno, en su infancia, ¿no? Su infancia la pasó en Piura, pero después viaja a Lima para estudiar en la Universidad San Marcos la carrera de jurisprudencia. Bien, él apuró una juventud aventurera y tumultuosa, pues se hizo de las doctrinas de González Prada, ¿no? Por la influencia, por la escucha de González Prada es que también va a abogar por lo que son los indígenas. Crea su novela cuando era juez de paz en Piura. Esto es muy importante, ¿sí? Este estudio de jurisprudencia, por eso lo he remarcado. ¿Por qué? Porque sus obras van a tener este toque de ver la problemática andina y se va a centrar sobre todo en los conflictos que tiene y ahí va a aplicar un poquito, ¿no? Su visión de juez. Eso, el ejercicio también mismo de su, de su carrera, ¿sí? De su profesión, va a ser escuchar muchísimos casos y es ahí donde también va seguro adquirir inspiración para poder escribir sus obras. Cuando es suspendido de juez en el juzgado de Huánuco escribe sus cuentos andinos. Bien, Cuentos Andinos va a ser una obra representativa de Enrique López de Albújar, ¿sí? Cuentos Andinos, una colección de cuentos. Es considerado como el iniciador del indigenismo, esto ya lo habíamos comentado en el gráfico anterior. Por su labor narrativa se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1950, recordemos, 1950, ya estamos cerca, en etapas ya finales, por decir de algún modo, en lo que es el indigenismo, pero él es el primero que ya va a escribir de manera eh, muy concentrada en lo que es la literatura referente a los indígenas. Va a morir en 1966. Aquí tenemos su foto, chicos, recordémoslos por favor. En sus obras tenemos a Matalaché, la primera novela negrista, ¿sí? Trata acerca de mejor dicho, el personaje principal es un moreno, es un negro, ¿está bien? Muy parecido, que se va a enamorar de una de las hijas del hacendado y por esa insolencia, entre comillas, vamos a ver que él va a morir. Bien, Lámpara Votiva, otra de sus obras, Cuentos Andinos, que entre los cuentos más importantes vamos a ver Las Tres Quircas, Ushanan Hampi, vamos a ver El Licenciado Aponte, El Hombre de la Bandera, La Soberbia del Piojo y Cachorro de Tigre, sus cuentos más representativos de este conjunto de cuentos o cuentos andinos. Caballeros del Delitos y Nuevos Cuentos Andinos son otras de sus obras. Aquí en la imagen estamos observando pues un resumen de el cuento Ushanan Hampi para que ustedes puedan leerlo y aquí también la terminología indígena que utiliza López de Albújar. Tenemos a Ciro Alegría Bazán, aquí tenemos su imagen, ¿sí? Él nace en Huamachuco, La Libertad, ¿sí? Donde también Huamachuco recordemos que nació César Vallejo. ¿Sí? Él estudia en la escuelita de San Juan donde tiene como profesor al poeta César Vallejo, en el cual él va a escribir, Ciro Alegría va a escribir en sus memorias cómo es que era César Vallejo, ¿no? Cómo es que lo veían
minimizando su actitud, ¿no? Una porque era joven, otro porque era poeta, ¿sí? Y él decía, pues este poeta, ¿qué va a aprender de este poeta? Pero ya vemos que fue una gran influencia para Ciro Alegría. Muy bien, en la secundaria funda el periódico Tribuna Sanjuanista. Antenor Orrego, un gran político peruano, ¿sí? Un gran escritor también, intelectual, gran intelectual peruano, va a acogerlo para eh, ejercer, ¿no? O realizar reportajes en el periódico Norte. Ingresa a la Universidad de Trujillo y participa en la fundación del Partido Aprista, ¿sí? Un líder del Partido Aprista, Víctor Raúl Aya de la Torre. Tenemos a otros apristas, por ejemplo, a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Un gran crítico literario también. En fin, entre otros, ¿no? Antenor Orrego, obviamente. En Cajamarca promueve un levantamiento armado y es encarcelado en la penitenciaría de Lima, pero luego es amnistiado. Por su labor política es deportado a Chile, en donde se origina la mejor de su producción. Sí que triste que por sus eh, por su posición política viaje a otro país y es ahí donde realice grandes producciones, ¿no? Y no sea aquí. Lo bueno es que va a regresar al Perú, ¿sí? En Chile va a escribir lo que es La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, que van a obtener premios, ¿está bien? Reconocimientos. En la novela El Mundo Sancho y Ajeno, otra obra característica e importante de Ciro Alegría, va a estar también premiado. Cuando regresa al Perú, va a ser diputado y posteriormente va a morir en 1967. Obras de Ciro Alegría, vamos a ver a La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, El Mundo Sancho y Ajeno, El Dilema de Krauss, Lázaro, Siete Cuentos Quirománticos, La Ofrenda de Piedra, la novela de mis novelas y La Panqui y el Guerrero. Aquí estamos viendo El Mundo Sancho y Ajeno en sus portadas diversas que se han publicado. Principales obras de Ciro Alegría, vamos a ver La Serpiente de Oro, con su temática, escenario y personajes. Eh, Igual aquí Los Perros Hambrientos y El Mundo Sancho y Ajeno. ¿Sí? Ponen pause, por favor, léanlo, den una chance para que ustedes puedan resolverlo, para que pues, ustedes puedan conocerlo de algún modo. José María Arguedas es representante del realismo, perdón, del indigenismo psicológico. Sí, nació en Andahuaylas en 1911. Su padre fue un abogado y eso hizo que se mantuviera de un lado a otro, ¿sí? Fuera errante su niñez. Luego su padre se va a casar con Grimanesa Arangoitia y es donde va a dejarlo ahí. José María Arguedas se va a quedar ahí con su madrastra, pero su madrastra le va a dar un trato que no se merecía, pues, ¿no? Prácticamente lo va a despreciar y lo va a mandar con la servidumbre. Es allí donde él va a observar la dureza con la que viven los indígenas y es allí donde va a adquirir esta sensibilidad. A los 20 años ingresa a la Universidad de San Marcos. En 1932 aparece su cuento Guarmacuyay, ¿sí? Es un conjunto, es un cuento, ¿sí? Y a los 24 años publica Agua, que es un conjunto de cuentos, ¿sí? Guarmacuyay es un cuento y Agua es un conjunto de cuentos en el cual va a contener también a su primer cuento, Guarmacuyay, ¿sí? Y, entre otros, también va a tener El sueño de Ramu City, El sueño del Pongo, La agonía de Rasuniti. Vamos a encontrar también Los escoleros en esta colección de Agua, colección de cuentos, ¿no? Agua. Termina sus estudios y es preso político. Posteriormente trabaja como profesor en el Cusco, ¿sí? Otro literato que ejerce la profesión de profesor, ¿no? Se casa con la dama chilena Sibila Redondo, muy bien, ¿sí? Y él va a tener un trágico final, ya como director de la Universidad Agraria, él va a terminar su vida con un balazo, ¿no? Va a realizar suicidio y su agonía va a durar 4 días aproximadamente. Muy bien, estudiantes, eso sería todo. Vamos a ver datos de Arguedas. Es conocido como el escritor etnólogo, su lengua materna fue el quechua, se dedicó a la docencia y a la investigación andina, poeta quechua y narrador en castellano. Sus temas son la violencia racial y social y la clara identificación con el indio, ¿no? Él va a tener un gran sentimentalismo en la escritura. Si, por ejemplo, López Albújar va a estar hablando acerca de los casos que surgen en la zona andina, Cicero Alegría va a estar hablando acerca de algunos
algunas situaciones también que surgen en situaciones adversas, ¿sí? Ya no casos de maltrato, sino situaciones adversas que van a tratar en la zona andina. José María Arguedas va a ser de una forma un poco más íntima, va a proyectar el sentimentalismo, la forma de pensar de los andinos, ¿no? De los pobladores andinos. Muy bien, fue rector de la Universidad Nacional Agraria, es donde también él va a ser el último sitio donde va a estar con vida, ¿no? Es allí en la misma Universidad Nacional Agraria donde va a cometer suicidio. Sus obras Agua, Jaguar Fiesta, Amor, Mundo y otros cuentos, el sexto donde va a contar su vivencia, ¿no? Que va a tratar acerca de una cárcel, ¿no? Recordemos que él también fue preso y es allí donde él va a recordar, ¿no? Va a escribir una obra, el sexto. Los ríos profundos, todas las sangres, diamantes y pedernales, y El zorro de arriba y el zorro de abajo, que es una obra póstuma donde tiene un carácter más autobiográfico. Muy bien, estudiantes, eso sería todo para con la información que se puede proporcionar. Otras precisiones se van a estar dando a través de los canales de interacción que tenemos. Eso es todo, estudiantes, cuídense, goodbye.